En el contexto de la independencia de México, previo a esto, recordemos que los jesuitas, que fueron la última orden religiosa en llegar aquí a la Nueva España para evangelizar, eran los encargados de la educación de los criollos. Y estos jesuitas, al formar o al preparar a los criollos, traían ideas de la ilustración que estaba gestándose en Europa. Acuérdense, pregunta de examen, el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. En esta parte de Europa, porque dejamos de lado la oscuridad, dejamos de lado la ignorancia y viene el conocimiento, viene la luz. Por eso es siglo de las luces y es el siglo XVIII. ¿Sale? ¿Vale? El siglo XVIII pues es 1700, de 1700 a 1799, es el siglo XVIII. Y entonces esas ideas ilustradas, esas ideas de libertad, esas ideas de igualdad, de derechos, de humano, de la parte de persona, de valor, de dignidad, se las empiezan a inculcar los jesuitas a los criollos. Y entonces los criollos se dan cuenta que no tienen por qué avergonzarse de haber nacido en América. Al contrario, los criollos empiezan a desarrollar un sentimiento de orgullo. ¿Por qué? Pues porque se sienten orgullosos, se sienten bien de haber nacido en una tierra tan rica que es capaz de ser saqueada por otros países y aún así seguir dando frutos, seguir dando, seguir generando, produciendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a este sentimiento de orgullo que se generó entre los criollos, resultado de toda la formación y la preparación que le impartieron los jesuitas, se le conoce como criollismo. Este criollismo es una causa interna directa de la independencia de México, porque con estas ideas de libertad, los criollos se empiezan a dar cuenta de todos los malos tratos y las injusticias que vivían no solo ellos, sino también los nativos, la gente nativa, la gente que vivía ahí. ¿Sí me doy a entender? Dudas, dudas. Perfecto. Otra causa interna, bien importante, pues es toda la explotación y la miseria en la que vivía el pueblo indígena, todo lo que son la parte de los nativos, que es lo que ya nos habían comentado, ¿no? Estaban explotados, vivían en condiciones muy precarias, ¿sale? ¿Vale? Y obviamente, pues todos tenemos cierto límite. Llega este hartazgo y estas condiciones de miseria y la explotación que vivían día con día todos los indígenas fue otro motivante, otra causa que hace que se desate este movimiento de independencia. ¿Sale? ¿Vale? Otra causa interna fue el sistema de castas, que es el que ya habíamos comentado, ¿verdad? Acuérdense que durante la Nueva España predominó un sistema de castas, que como ya nos había dicho por ahí está Fátima Lilith, ¿vale? De acuerdo a su origen, eran los cargos que ocupaban, ¿no? Los privilegios o la forma en la que vivían, es decir, la clase social que ocupaban. Entonces todo este sistema de castas pues llega a un punto en el que harta a las personas, porque se padecían muchas injusticias y había mucho maltrato con ciertas castas. ¿Sí me doy a entender? Otra causa interna fueron las famosísimas reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Bueno, las reformas borbónicas fueron reformas económicas, políticas y sociales que implementó la familia de los Borbones en las colonias de España en América. Es decir, la familia de los Borbones empieza a gobernar
España. Y entonces estas reformas borbónicas o esta familia de los Borbones se da cuenta que España se está quedando atrás. Inglaterra le empieza a ganar, Francia le empieza a ganar, o sea, el poderío y el gran imperio español empieza a decaer. Entonces, la forma más fácil que encontraron los Borbones, que eran los gobernadores o los que estaban gobernando, la monarquía que gobernaba, la familia que gobernaba a España, fue generar reformas económicas a las colonias de España que tenía en América. Y entonces se generan estas reformas borbónicas, entre las cuales estaba el incremento de la recaudación fiscal, es decir, incrementar los impuestos prácticamente, entre algunas otras. También, por ejemplo, otra situación bien importante fue que que con estas reformas borbónicas, ciertos grupos de jesuitas fueron exiliados de la Nueva España, porque la educación que estaban generando los jesuitas hacia los criollos estaba generando que hubiera ciertas revueltas, ciertas inconformidades. ¿Y a poco creen que a España le convenía que hubiera revueltas en el territorio de la Nueva España? ¿Creen que le convenía que la gente pensara, que la gente criticara, que la gente se quejara? No, claro que no les convenía, porque es más fácil pues controlar a gente que no tiene conocimiento, a gente que no está preparada. ¿Sí me voy a entender? Dudas. Y entonces acuérdense, estas reformas borbónicas, ¿sale? Las implementan la familia de los Borbón cuando suben a la corona española en 1700. ¿Vale? Estas, repito, entre muchas otras, era la parte de aumentar los impuestos y aparte se creaban nuevos impuestos. Eso hacía que se generara un empobrecimiento aún mayor del pueblo y obviamente eso generó descontento en esa casta y en los criollos, porque muchos de los criollos estaban en contacto directo con los indígenas, con el pueblo en general. También, repito, esta expulsión de los jesuitas, que generó gran descontento por parte de todos los criollos. También se generó la disminución del poder del virrey frente a los intendentes. ¿Alguien de ustedes que sabe lo que es un intendente? Era como un gobernador exactamente. Antes el territorio de la Nueva España estaba dividido en intendencias. Entonces, un intendente es prácticamente un gobernador de una intendencia o de un estado. Toda la Nueva España antes en total tenía 12 intendencias. Y cada intendencia tenía su gobernador. A este gobernador se le conocía como intendente. ¿Sí me voy a entender? O sea, antes no eran estados, eran intendencias. Entonces, si llegan a leer intendente o intendencias, es eso. Es la forma en la que se dividía el territorio de la Nueva España durante la colonia. Y las intendencias, a su vez, estaban divididas en corregidurías, que eran como secciones administrativas. Entonces, cada corregiduría tenía un corregidor. Porque yo me acuerdo que cuando yo veía este tema en la primaria, yo decía, la corregidora de Querétaro y el corregidor, pues él hace referencia
a estas corregidurías, a estas secciones administrativas. No, no son personas que corrigen, ¿no? Porque yo decía, pues algo corrigió. No, no es eso. ¿Sí me doy a entender? Dudas. Dudas, dudas. Perfecto. Ahora, este término venía en área 3. Los que van a hacer examen para área 3 nos manejaba el término de gachupines. ¿Qué es un gachupín? Un gachupín es un adjetivo que se utilizaba para nombrar a los españoles que vivían en América, pero como forma de insulto, porque un gachupín era aquel que en América poseía cierto poder, cierta alcurnia, es decir, que tenía cierta, cierto estatus por vivir en la Nueva España, pero que en España pues realmente era un donadie. Entonces les decían gachupines a los españoles que aquí eran presumidos, pero que realmente venían de España y en España no eran nadie. No tenían ni dinero, no tenían ni posición, no tenían nada. Esos eran los gachupines. Y ese concepto, ese término venía en un examen de área 3. Dudas. Dudas, dudas. Perfecto. Seguimos. Recuerden, este criollismo no se les olvide. Es el sentimiento de orgullo, el sentimiento de nacionalidad, de pertenencia que los criollos desarrollaron hacia con el suelo americano, el suelo mexicano. ¿Sale? ¿Vale? Es decir, ya a partir del siglo XVII ya llamaban patria a la Nueva España. Y este criollismo, ¿sale? ¿Vale? Generó este cambio de conciencia entre los criollos para poder generar su propia identidad y defender sus derechos. Y defender los derechos de las personas que habían nacido en la Nueva España. ¿Sí me doy a entender? Ahora también hay una parte bien importante. La Virgen de Guadalupe también sirvió como un símbolo de identificación con la parte de los indígenas. De hecho, el estandarte que usó Miguel Hidalgo para liderar la primera etapa del movimiento de independencia fue la Virgen de Guadalupe, porque tenía ciertos rasgos que hacían que las personas indígenas se identificaran con ella. De hecho, vamos a ver en la primera etapa que mientras el ejército de Miguel Hidalgo usaba como estandarte a la Virgen de Guadalupe, el ejército español usaba otra virgen, una virgen blanca. Esta virgen se le conoce como la Virgen de los Remedios. ¿Sale, vale? Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Me avisan, por favor. No se les olvide. Causas internas de la independencia de México. Tenemos toda la parte de reformas borbónicas, el criollismo, el sistema de castas, el empobrecimiento y la miseria de los indígenas, los excesos, todo lo que es los malos tratos. Todo eso, acuérdense, genera hartazgo y es lo que va sembrando esta idea de independizarnos de España, aunado con todas las ideas de la ilustración que los criollos aprendieron de lo que los jesuitas les enseñaban. Acuérdense que todos los movimientos sociales siempre
inician o son liderados por personas intelectuales, por personas que tienen acceso a la información, al conocimiento. En teoría, ¿verdad? Ya cuando es muy fuerte, o en algunos casos cuando es muy desorganizado, pues quiere decir que ahí nada más se les ocurrió no hacer la situación. Pero un movimiento bien organizado siempre es liderado por alguien que tiene información, que tiene conocimiento. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sale y vale. Sigo. Causas externas. Bueno, primero tenemos la revolución industrial. Esta revolución industrial que tiene como cuna Inglaterra, ¿sale? ¿Vale? Hace que Inglaterra, la parte de Gran Bretaña, empiece a tener mayor poderío, mayor control económico, mayor poder económico, militar, de todo tipo que España. Entonces eso hace que España empiece a preocuparse. Por eso esta revolución industrial es considerada una causa externa de la independencia de México. Porque como pega económicamente, intelectualmente y tecnológicamente, militarmente a España, porque Inglaterra empieza a ganarle, obviamente nos afecta también a nosotros. ¿Sale, vale? Otro, la ilustración. Acuérdense que todas estas ideas de ilustración que se fueron generando en Europa llegan a oídos de los criollos gracias a lo que los jesuitas les enseñaban. Entonces la ilustración es una causa externa de la independencia de México. Anótenlas, porque así viene en el examen. Les preguntan causas internas y les preguntan causas externas. Pueden ser relaciones de columnas, puede ser que seleccionen las que son causas internas, que seleccionen las que son causas externas, pero así viene en el examen, ¿ok? Otra causa externa es la independencia de las 13 colonias. Recuerden, bueno, no lo hemos visto, pero Estados Unidos originalmente era una colonia británica, inglesa. ¿Sale? Originalmente se llaman las 13 colonias inglesas. Y en 1776, unos añitos antes que nosotros, ellos logran su independencia de Inglaterra, de la Gran Bretaña. ¿Sale? ¿Vale? Esta independencia llega a oídos de los criollos en México y dicen, ah, caray, como ellos, que son más recientes, que apenitas acaban por ahí de generar esta situación, ya se independizaron. Y nosotros, que hemos sido colonia desde 1521, cuando cae México Tenochtitlan, no hemos podido en prácticamente casi 300 años liberarnos de España. Entonces, estas ideas de independencia que se generan resultado de la independencia de las 13 colonias empiezan a revolotear en todos los criollos aquí en la Nueva España. Y luego, unos añitos después, en Francia se da la famosísima Revolución Francesa. Y acuérdense que el resultado de la Revolución Francesa en 1789 se genera el proclama de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue una de las bases para todas las constituciones en el mundo. Y obviamente ahí ya se habla de igualdad, se habla de derechos humanos, imagínense, o sea, en pleno siglo XVIII, ¿vale? Hablando de derechos humanos, pues todo eso causó un revuelo. Y obviamente esas ideas llegaron aquí a México. Obvio, no es como ahorita, bueno, aquí en la Nueva España, no es como ahorita, ¿no? Que pasa algo en Perú y en Facebook ya nos enteramos, ¿no? Ya luego hasta hay gente transmitiendo en vivo, ¿no? O sea, no. Obviamente tardaron ciertos años, porque vean, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias fueron en 1789 y 1776 respectivamente. Y nosotros nos independizamos hasta el siguiente siglo, hasta el siglo XIX, en 1810 empieza este movimiento. O sea, sí se tardó sus añitos en llegar toda esta información. ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Y la gota
que derramó por ahí el vaso con agua, ya que dijo hasta aquí, fue el hecho de que España se encontraba económicamente tan mal que había sido vencida por Francia. Es decir, Francia, con el famosísimo Napoleón Bonaparte, invade España. Vence a Fernando VII, que era el monarca de España en ese entonces, y al vencer a Fernando VII, se impone a su primo Pepe Bonaparte, a este José Bonaparte. Y entonces imagínense, o sea, es la Nueva España, pues ya tenía como que ideas de independizarse. Y luego se da cuenta que de los que depende ya habían sido conquistados. No, pues, o sea, con mayor razón, ¿no? Más se generó esta idea de liberarse de España. Porque pues España ya no era al 100% independiente. Ya le habían impuesto a un monarca, a este Pepe Bonaparte. Y esta invasión francesa, sale, ¿vale? A España en 1808 es ya el detonante directo de la independencia de México y es una causa externa. Entonces, cuando ocurre esta invasión, es cuando empiezan las famosísimas conspiraciones. Es decir, los pensadores de la Nueva España, la gente intelectual, la gente pudiente, los criollos que tenían estas ideas de ilustración, empiezan por ahí a reunirse en secreto para planear un movimiento y poder acabar con esta situación colonial. Obviamente, algunos lo que buscaban pues era acabar solamente con los privilegios de los peninsulares y quedarse como máximos privilegiados los criollos, ¿no? Pero bueno, había de todo, o sea, no es como que, ay, es que al 100% todos querían la libertad, no, no, no. O sea, acuérdense, siempre hay como que ciertas mentalidades, hay ciertos colores, sale, vale, y en este caso, sí, obviamente, lo que se estaba buscando, pues, era acabar con esos privilegios de los peninsulares, sale, vale, otros sí buscaban, en efecto, esta libertad, esta situación de acabar con la colonia, ¿vale? Y pues bueno, en ese momento les funcionaba ponerse de acuerdo, ¿vale? Organizarse. Y fueron varias conspiraciones. Está la conspiración de Valladolid en Morelia, la conspiración de San Miguel el Grande en Guanajuato y la famosísima conspiración de Querétaro, ¿no? La que todos conocemos. En donde se reunieron Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, el corregidor José Miguel Domínguez, acuérdense, corregidor. Sale, ¿vale? ¿Se acuerdan de qué quedamos que era una corregiduría? Mande, Mayra. A ver, otra vez que no le escuché nada. Como que se le bugueó. O si quiere, si puede escribirlo, escríbamelo porque se le bugueó su audio, Mayra. No le escuché nada. Solo escuché que... Sí, sí, sí son las fechas de la conspiración. Ah, ok. Empiezan en 1808. No, acuérdense que estas conspiraciones empiezan resultado de la invasión de Francia a España, pero esta conspiración de Querétaro se da en 1810, a principios de septiembre. Eso fue cuando los descubren. O sea, hagan de cuenta que se estaban organizando. Y en todos lados siempre hay uno que el chismoso, ¿no? El que está, el envidioso, que no quiere que ocurra un cambio. Entonces, descubren esta conspiración porque realmente el movimiento de independencia estaba planeado para octubre. Entonces empezaron a conspirar a principios de septiembre. Pero, en efecto, sale, ¿vale? Esta conspiración es descubierta. Y entonces todo se tiene que anticipar. Sale, ¿vale? Pero esta conspiración de Querétaro es a principios de septiembre de 1810. Sale, ¿vale? Y obviamente
Ya cuando son descubiertos, pues es el 15, ¿no? En la noche se descubre esta conspiración. ¿Sale, vale? No, esa fue la última. La conspiración de Querétaro fue la última conspiración porque es con la que detona el movimiento de independencia. Previas estuvieron la de Valladolid y la de San Miguel el Grande. Empiezan en 1808, pero como son conspiraciones, no hay una fecha exacta. No es como que les diga, pues el 3 de octubre de 1809. No. O sea, son conspiraciones. Acuérdense que una conspiración, cuando alguien conspira, no es como que, ay, voy a publicar que estoy conspirando en contra de nuestro presidente. No. ¿Sale? ¿Vale? Se generan lo más o discreto posible, pero esta conspiración de Querétaro es descubierta. Y es lo que desencadena, que la última es lo que desencadena que el grito de Dolores y que empiece este Miguel Hidalgo con todo lo que vamos a ver ahorita en la primera etapa. ¿Sí, de qué, Mayra? Pero acuérdense, empieza en 1808 con la invasión francesa a España y terminan en 1810 cuando empieza el movimiento de independencia. ¿Sale, vale? Entonces acuérdense, está también ahí el corregidor José Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, y están Juan Aldama, ¿no? Estos son por ahí los protagonistas. Obviamente había más personitas, pero son los que siempre nos preguntan en los exámenes de admisión. ¿Sale? Acuérdense que aquí vamos directo a lo que viene en el examen de admisión. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, dudas? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sale, vale, sigo. Sí, sigo. Ahora sí, primera etapa. La primera etapa también es conocida como la etapa inicial o el inicio de la independencia de México. Y entonces, ¿con qué inicia esta etapa? Bueno, esta etapa inicia con la parte de que descubren la conspiración de Querétaro. Esta conspiración de Querétaro es descubierta. Acuérdense que estaba planeado el movimiento para un mes después. Pero como ya los habían descubierto y obviamente no querían arriesgarse a que el ejército de la Nueva España mitigara o acabara o apaciguara este movimiento, pues obliga a todos los que estaban conspirando en esta situación a iniciar la revuelta la madrugada, pregunta de examen, del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. Recuerden que durante la Nueva España, durante la colonia, uno de los aspectos importantes fue la evangelización. Entonces, era obligatorio el ir a misa. ¿Se han percatado que actualmente cuando empiezan las misas tocan las campanas de la catedral o de la iglesia? Bueno, pues entonces antes era obligatorio. Escuchando la campana de la iglesia o de la catedral, todos tenían que ir a misa. Entonces Miguel Hidalgo era un cura, él tenía una catedral, él además él era adinerado, era un criollo, era letrado, tenía conocimiento, sabía leer y escribir, tenía todo, todo. Entonces Miguel Hidalgo, sale, vale, va a su catedral y toca, repica las campanas. Eso obviamente hizo que, aunque era madrugada, toda la gente en la madrugada fue a misa. Y entonces Miguel Hidalgo, en lugar de dar la misa como tal, empieza a hablar acerca de la posibilidad de liberarse, de acabar con esta situación, con este yugo español. ¿Sí me doy a entender? Además, la pregunta de examen, claro, que inicia la independencia el 16 de septiembre de 1810. Esa es la pregunta de examen. Que inicia la independencia
la revuelta, el movimiento, el 16 de septiembre de 1810. Y entonces les digo que Miguel Hidalgo pues era pudiente, entonces además de motivarlos, sí, además de motivarlos, obviamente a los campesinos, les ofreció un salario. Hay por ahí un libro de la independencia que tengo en el que estaba por ahí leyendo, en donde nos mencionan que Miguel Hidalgo les ofreció un salario diario, una moneda diaria a todos los que se unieran al movimiento. Entonces imagínense, les daba la oportunidad de cambiar las condiciones de vida y además un salario, no, pues estaban medio motivadísimos, da este grito, toma un estandarte con la Virgen de Guadalupe y entonces la gente empieza a agarrar machetes, picos, palas, lo que había, lo que encontraran, palos, todo lo que había, porque obviamente la mayoría de las personas que se unieron a ese movimiento, pues eran campesinos, eran mineros, eran obreros, o sea, con lo que pudieron. Y entonces, ya la gente motivada, después de este grito y después de que Miguel Hidalgo toma el estandarte, los lleva, es decir, Hidalgo y sus seguidores van hacia San Miguel. ¿Sale, vale? Ahí continúan, ¿vale? Con este estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es el que obviamente usa durante toda la lucha. Y en su paso por el Bajío, todos los trabajadores o los trabajadores por ahí del campo se les empiezan a unir. Igual con machetes, con palos, con picos, con todo lo que tenían. Y empiezan a marchar hacia Guanajuato. Obviamente quedamos que Miguel Hidalgo pues era pudiente, no era criollo, era acá de la Jai. Entonces Miguel Hidalgo pues se codeaba con la gente Jai porque era criollo, ¿no? Con los fifí, ¿sí me doy a entender? Entonces, Miguel Hidalgo, al llegar a Guanajuato, intenta hablar con el intendente Antonio Riaño. ¿Se acuerdan que era un intendente? ¡Un gobernador! ¡Claro que sí! Entonces Miguel Hidalgo intenta hablar y decirle, oye, mira, estamos manejando esto, no seas así, mira, te conviene, también como tú, yo soy criollo, esto, el otro, aquello, mira, vamos a llevarnos bien, ¿no? Vamos a llegar a un arreglo, ¿sale, vale? Y entrega la plaza y que la gente se nos una y para que se haga más grande ese movimiento. Y entonces Antonio Riaño dijo, no, ¿sabes qué? Sale vaya Dios, yo no quiero saber nada de eso. Y entonces él se niega a entregar la plaza, a entregar esta situación y se encierra junto con algunos españoles adinerados, ricos y criollos por ahí pudientes en la famosísima alhóndiga de Granaditas. Esta alhóndiga de Granaditas era como un almacén donde había víveres, armas, o sea, por eso querían tomarlo, para poder ocupar lo que había ahí dentro. Y entonces, desde adentro, estos criollos ricos españoles y el intendente Antonio Riaño empiezan a disparar al ejército insurgente. Pregunta de examen: ¿cómo se llama el ejército de Miguel Hidalgo o el ejército que quería la independencia? Ejército insurgente. Una vez más, pregunta de examen: ¿cómo se llama el ejército que lideró Miguel Hidalgo? Ejército insurgente. Porque ellos representaban la insurgencia. ¿Qué es la insurgencia? Pues que la gente se está rebelando ante la autoridad, eso es una insurgencia. Entonces, este ejército insurgente de Miguel Hidalgo, otra pregunta de examen, se caracterizaba. ¿Creen que estaba organizado y bien armado ese ejército? No, claro que no. Pues imagínense, iban caminando y por ahí todos los campesinos que los veían se les unían con lo que había, hasta literal, hasta con piedras. Empezaron a lanzar lo que pudieron. Mande. Eh, uh, todo lo que pudieron utilizar como arma lo usaban. De hecho, ahorita vamos a ver que uno de ellos, un minero, utiliza una piedra como un escudo. ¿Sale, vale? O sea, todo lo que hubiera ahí lo usaban como arma. Entonces, pregunta de examen: el ejército insurgente de la primera etapa
era desorganizado y súper improvisado, pero estaban bien motivados. Y obviamente la motivación y la esperanza es lo más fuerte que puede haber. No importa que estuvieran todos ahí mal armados y que no supieran pelear, ¿no? Al fin y al cabo estaban motivados. Y eso obviamente generó muchísimo avance. Tuvieron mucha fe exactamente. ¿Sale y vale? Y entonces, pues acuérdense, la gente afuera nada más veían cómo caían porque la pregunta que saben, claro que sí. El ejército insurgente de Miguel Hidalgo de la primera etapa fue desorganizado, mal armado, súper improvisado, pero con mucha motivación. Así viene. Les piden esas características del ejército insurgente, aunque no lo crean. Del ejército insurgente de Miguel Hidalgo. Porque ahorita vamos a ver que en la segunda etapa cambia totalmente la situación. Ya hay una organización. Pero en la primera etapa, el ejército insurgente fue improvisado y desorganizado y mal armado. Así viene en el examen, por favor. Así se los preguntan. Anótenlo. ¿Ya quedó anotado? El Bajío es una región que está más o menos por la parte de Guanajuato. ¿No de qué? Así se le conoce como es la región del Bajío. ¿Sale, vale? De hecho, hay algunas por ahí escuelas y es una región geográfica, histórica, económica, bien importante en México. A ver, déjame buscar un mapa a ver si le puedo enseñar toda la parte. Mira, aquí está. Mire, esta parte es el Bajío. Ahí voy, ahí voy. ¿Mane? No, apenas lo voy a proyectar porque estaba buscando la imagen. Es una región, fíjese, es esta de aquí. Esta región roja se le conoce como región del Bajío. No, es esa regioncita, la región del Bajío. ¿Sale, vale? Vientos. Bien, sigo. Ahí está. Y entonces, pues para poder sacar a todos los españoles ricos, criollos por ahí adinerados de la Lóndiga de Graditas, un minero, Juan José de los Reyes Martínez, pregunta de examen, mejor conocido como el Pípila, ¿vale? Se ofrece para quemar la puerta de la Lóndiga de Granaditas. Esta puerta era de madera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Para evitar los disparos que estaban generándose desde adentro de la Lóndiga de Granaditas, se coloca una piedra en la espalda, ¿sale? ¿Vale? Que cubría todo lo que es la parte superior de su cuerpo, ¿sale? ¿Vale? Y se arrastra hacia la puerta, le prende fuego. Y entonces imagínense, ¿alguien de ustedes ha quemado palitos de madera? Y además hace muchísimo humo, muchísimo humo. La pregunta de examen, claro que sí, es, el nombre del Pípila es Juan José de los Reyes Martínez. El Pípila es Juan José de los Reyes Martínez y es el que le prende fuego a la puerta de la Lóndiga de Granaditas. Entonces se empieza a quemar la madera y les digo, esta madera, la madera cuando se quema empieza a generar muchísimo humo. Y vean cómo está la Lóndiga de Granaditas. Está con una ventilación mínima. Entonces, obviamente, pues se empezó a generar un humaderón y la gente adentro pues ya no podía respirar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues abren la puerta para poder salir de semejante humaderón que se les estaba generando. Como hace poquito vieron una noticia que creo que fue en Guerrero o en Chiapas,
en donde sacaron a los gobernadores de un municipio quemando chiles. O sea, quemaron los chiles y el humo de los chiles quemados entraba por las ventanas del ayuntamiento y tuvieron que salir. Entonces, eso hicieron en un municipio, no me acuerdo bien en cuál, pero leí la noticia hace como un año, yo creo. Algo así pasó aquí, pero fue nada más con madera quemada. Entonces abren las puertas y en cuanto ya abren las puertas, pues todo el ejército insurgente entra y empieza el saqueo, el asesinato, empieza una masacre. O sea, Miguel Hidalgo se queda horrorizado. Porque ve muchos de los que estaban adentro pues eran sus amigos. Acuérdense que Miguel Hidalgo pues era de la JAI. Entonces, cuando ve esta imagen, o sea, sí, ganó, sí obtuvo lo que quería, pero prácticamente hubo una situación ahí bien sanguinaria, porque destazaron, mataron, machetearon, o sea, de todo hubo. Pero lograron pues sacar lo que querían, ¿no? Para poder continuar con este movimiento. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sale y vale. Sigo. Y entonces el ejército insurgente, formado por 80,000 hombres desorganizados y mal armados, libra su primer batalla formal en el Monte de las Cruces. Pregunta de examen. ¿Cuál es la primer batalla formal del ejército insurgente? La del Monte de las Cruces. Una vez más, primer batalla formal del ejército insurgente fue la que se dio en el Monte de las Cruces. Una vez más, primer batalla formal del ejército insurgente en contra del ejército de la Nueva España fue en el Monte de las Cruces. Ahora, ¿cómo se le conoce al ejército de la Nueva España? Es decir, al que quería acabar con este movimiento de independencia, ejército realista. Pregunta de examen. Una vez más, al ejército de la Nueva España que quería mitigar el movimiento de independencia, se le conoce como ejército realista. Es decir, el ejército insurgente era el de Miguel Hidalgo, el que querían la independencia. Y el ejército realista era el de la corona española, el del virreinato, el que quería acabar con este movimiento de independencia. ¿Ya quedó anotado? ¿Quedó anotado? Perfecto. Y entonces, este ejército mal armado, improvisado, desorganizado, pero súper motivado, ¿qué creen? Vence al ejército realista. Los derrotan, hacen que se retiren de la batalla de este campo de batalla de este Monte de las Cruces. Y entonces, prácticamente si hubiese continuado ahí, ¿vale? Se cree que ahí mismo se hubiese ganado la independencia de México. Pero después de que Miguel Hidalgo vio lo que ocurrió en la Lóndiga de Graditas, le dio miedo. Le dio miedo entrar a la Ciudad de México, ¿sale y vale? Para, para evitar volver a presenciar este evento que se generó en la Lóndiga de Graditas. Entonces Miguel Hidalgo, en lugar de continuar, se regresa a Guadalajara y reitera las disposiciones sociales de los insurgentes. Es decir, la parte de la libertad, la parte de la independencia, ¿sale, vale? Pero, obviamente, el hecho de que Miguel Hidalgo se haya retirado, pues le dio tiempo, le dio chance a la Nueva España, al ejército realista, de organizarse, de prepararse. Y entonces el ejército realista empezó a tener varias derrotas,
Y finalmente, pregunta de examen. En el puente de Calderón, en Jalisco, fueron vencidos todos los insurgentes de la primera etapa, a pesar de que eran prácticamente 10 veces más que los realistas. O sea, todos los historiadores piensan que el hecho de que Miguel Hidalgo se haya regresado, que haya evitado entrar directamente a la Ciudad de México, por miedo a ver esta masacre otra vez, fue lo que hizo que la lucha de independencia se extendiera tanto. Porque le dio tiempo al ejército realista de prepararse. Y entonces, al prepararse, pues obviamente ya le costó más trabajo al ejército insurgente. ¿Sale, vale? Y entonces en el puente de Calderón, apenas por ahí, logran salir con vida algunos, huyen, se van, y en Saltillo, cuando llegan a Saltillo, les ofrecen o les hacen una oferta de indulto. ¿Alguien sabe lo que es un indulto? Porque esa palabra puede venir en el examen. ¿Alguien sabe lo que es un indulto? Mande. Exactamente. Un indulto, sale, vale, es como un perdón. Es algo así como, mira, te perdono, ¿vale? O por lo que has hecho. Es decir, si haces esta parte de arrepentirte o de acabar, ¿sale, vale? Con lo que estás generando, yo te perdono. Es una medida por ahí especial en donde la autoridad, en este caso el virrey, perdona a a estas personas, a estos insurgentes. ¿Sale, vale? Y los perdona de cualquier situación que hayan cometido y les evita cualquier tipo de pena o de sanción. Pero los insurgentes pues no aceptan esta oferta de indulto, continúan y entonces, pues como no aceptaron este perdón, este indulto, en Acatitla de Baján, Coahuila, fueron hechos prisioneros Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Los cuatro por ahí revoltosos que iniciaron este movimiento, los toman prisioneros. Repito, en Acatitla de Baján, Coahuila, son hechos prisioneros Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Los tres primeros, Allende, Aldama y Jiménez, fueron fusilados el 26 de junio de 1811, porque ellos eran civiles. Entonces, pues en cuanto y se generó esta aprehensión y se dio la orden por parte del virrey, les dieron cuello. Literal, les cortaron la cabeza porque las cabezas las colgaron en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas como una advertencia ante futuros levantamientos. No solo bárbaros, en muchas comunidades han ocupado este tipo de situaciones para generar por ahí miedo. Entonces, hacen esta situación, ¿vale? Pero a Hidalgo no lo pueden fusilar junto con ellos. ¿Alguien sabe por qué no? Porque era de la iglesia y la iglesia le tenía que dar prácticamente permiso. Todo el clero, ¿sale, vale? Tiene algo que se conoce como un fuero. El fuero son como ciertos privilegios o exenciones que tiene un grupo de personas. Entonces Miguel Hidalgo, al ser parte del clero de la iglesia,
le tuvieron que hacer un juicio aparte para que obviamente con la situación de la iglesia y en común acuerdo con la iglesia, lo pudieran fusilar. Porque como era clero, no podía ser juzgado igual que las demás personas. Por eso, a Miguel Hidalgo lo fusilan un mes después, hasta el 30 de julio de 1811. Y con la muerte de Miguel Hidalgo, pregunta de examen, termina la primera etapa de la independencia de México. Repito, con la muerte de Hidalgo el 30 de julio de 1811 termina la primera etapa. Y es pregunta de examen. De hecho, otra pregunta es cuántas etapas son, pero ahorita que acabemos la unidad van a ver cuántas son. Ahorita vamos con la primera. ¿Dudas de esta parte? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Perfecto, acuérdense, ¿quién es el prota, el protagonista, que es el más pro de la primera etapa? ¿Quién es? Miguel Hidalgo, exactamente. ¿Sale, vale? Sigo. Segunda etapa. Va de la muerte de Hidalgo en 1811 a 1815. El protagonista de la segunda etapa, pregunta de examen, Morelos. José María Morelos y Pavón. Morelos. Una vez más, el protagonista, el pro acá, el mero mero de la segunda etapa, fue Morelos. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando muere Hidalgo, Ignacio López Rayón queda como comisionado para continuar con la lucha de independencia. Sin embargo, Morelos habla con él, pero no llegan a ningún arreglo, porque Morelos quería romper de tajo con España. O sea, Morelos realmente quería la independencia total de la Nueva España, no quería saber nada de España. Y Ignacio López de Rayón quería que Fernando VII, ¿se acuerdan de quién era Fernando VII? El rey de España, imagínense, quería que Fernando VII viniera como legítimo soberano de la Nueva España. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Entonces, pues no llegan a este arreglo y Morelos se hace cargo de este movimiento de independencia. Pero, a diferencia del movimiento de Miguel Hidalgo, el de Morelos fue más organizado. De hecho, Morelos, pregunta de examen, hace 4 campañas militares súper organizadas con las que logra varias victorias contra el ejército realista. Es decir, pregunta de examen, el ejército realista, el ejército insurgente de Morelos ya era más organizado y logra con sus 4 campañas militares victorias importantes contra el ejército realista. Una vez más, el ejército insurgente liderado por Morelos era más organizado y con sus 4 campañas militares logra varias victorias contra el ejército realista. Así viene en el examen, por favor. Si les preguntan, ¿quién hizo 4 campañas militares durante el movimiento de independencia? ¿Quién es? Morelos, así viene, por favor. Literal, así viene. José María Morelos y Pavón también fue un sacerdote.
también tenía contacto con los indígenas en esta parte y también fue un sacerdote. También fue político y obviamente militar. Y ahorita van a ver por qué fue político, porque también es importante porque es pregunta de examen. ¿Sale, vale? ¿Puedo? ¿Mandé? Fue el agente proporcional, fue más o menos la misma gente. La diferencia es que ya él fue más organizado. O sea, él ya preparó sus campañas, ya tenían fechas, ya tenían estructura, ya se sabía lo que iban a hacer. ¿Sí quedó? Vientos. No, ¿de qué? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Espero que se vaya anotando todo, porque hay tarea al término de esto, Eso, sigo. Y entonces Morelos da a conocer en el Congreso de Chilpancingo los sentimientos de la nación. ¿Qué rayos es eso? Ah, por eso es considerado también un gran político. Porque en su documento Sentimientos de la Nación toma ideas de él y de los campesinos sobre su aspiración de nación libre. Es decir, describe las características de cómo debería de ser el México libre, el México que ya no estuviera ante el poder y ante la situación de España. Y se inspira en la Constitución de Cádiz. ¿Alguien por ahí sabe o alguna vez escuchó algo de la Constitución de Cádiz? Ok, no se preocupe. Bueno, la Constitución de Cádiz es una constitución liberal que se impuso en España cuando derrocan a Fernando VII y sube al poder Pepe Bonaparte. Implementan esta constitución de Cádiz que era liberal, es decir, le quitaba poder al clero, al monarca, daba cierta situación de igualdad. O sea, esta constitución de Cádiz tenía tendencias liberales y es una constitución española. No se les olvide, porque de hecho gracias a esta constitución de Cádiz, en México es que se logra la independencia. ¿Sale, vale? No se les olvide, la constitución de Cádiz es una constitución liberal de España que se dio más o menos en esas fechas, en esa época, cuando Fernando VII tiene que abdicar y sube al poder este Pepe Bonaparte, cuando Francia conquista España. ¿Sale, vale? ¿Ya lo anotaron? ¿Seguros? Ah, cuando Francia este, conquista España. Más o menos, esta constitución de Cádiz se implementó en 1812. Y repito, es una constitución política de la monarquía española con tendencias liberales. No se les olvide eso, tendencias liberales. Y repito, fue implementada durante la invasión francesa a España. La constitución de Cádiz fue una constitución liberal de la monarquía española que se implementó durante la invasión francesa en España. ¿Sí quedó? ¿Dudas? Perfecto. Y entonces este Morelos, pues obviamente inspirado en la Constitución de Cádiz de España, empieza a generar este documento. Este documento se le conoce como Sentimientos de la Nación.
Y gracias a este documento, pregunta de examen, a Morelos se le conoce como el siervo de la nación. Pregunta de examen, así viene en el examen, por favor. Morelos es el siervo de la nación, por favor. Pregunta de examen. A Morelos se le conoce como el siervo de la nación gracias al documento que redactó que se conoce como los sentimientos de la nación. Por favor, anótenlo. Así viene. Si en el examen que les aplico viene, si el próximo examen viene y no la contestan correcta, la voy a poner a que la repitan 100 veces, a ver si así se les queda grabada. ¿Dudas? ¿Quién es el siervo de la nación? Morelos, por favor, así viene. Morelos es el siervo de la nación. ¿Ok? Sale. Vientos. Y entonces, en Valladolid, Agustín de Iturbide logra derrotarlo y después fusilan a Mariano Matamoros y a Hermenegildo Galeana, que eran dos de los hombres más cercanos de Morelos. Sale entonces, híjoles, ya se acerca por ahí esta situación del fin de Morelos, pero antes, el 22 de octubre de 1814, Morelos, sale, vale, bueno, con la gestión de Morelos, se promulga la Constitución de Apatzingán. Pregunta de examen. Con la gestión de Morelos, se promulga la Constitución de Apatzingán. ¿Quién promulga la Constitución de Apatzingán? Ah, Morelos. Constitución de Apatzingán, Morelos. Esta constitución fue la primera constitución de México, pero nunca se puso en práctica porque, pues tristemente, a finales de 1815, el 22 de diciembre, vean, casi en Navidad, Morelos es ejecutado en San Cristóbal Ecatepec. Pregunta de examen. El 22 de diciembre de 1815, Morelos es ejecutado en San Cristóbal Ecatepec y con esto termina la segunda etapa.